flexión y sobre todo en una flexión que está dominada en tracción, que usamos el phi igual a 0,9, que es factor de reducción, ¿ya? En este caso en corte siempre vamos a ocupar el 0,75, lo vamos a ir viendo, ¿ya? Las fallas son muy diferentes a lo que es flexión, ya que estas son súper repentinas, ¿ya? O sea, aparece la grieta y el elemento falla al tiro, ¿ya? No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando les mostré al principio los muros 15Y para la tesis. También, pues, no aparece como esta diagonal grande y el muro se corta prácticamente al tiro. ¿Ya? El refuerzo longitudinal en este caso, y ya vimos que son estas barras a lo largo, por ejemplo, de la viga y es para más flexión, prácticamente no aportan a la resistencia al corte. ¿Ya? Hay imágenes, o sea, tengo imágenes más adelante, pero se recordarán esto y una viga simplemente apoyada, si tiene la carga, esta aproximadamente tiene una pequeña deformación, ¿ya? Y de aquí a flexión al menos aparecen grietas relativamente verticales, ¿ya? Verticales y un poquito inclinadas hacia adentro. Mientras que las de corte, ya recordarán, por ejemplo, si sacamos los diagramas, el diagrama de momento es eso, ¿cierto? Mientras que el diagrama de corte en este caso, se recordará en análisis estructural, donde el momento cero tengo los máximos cortes. No, mientras, esto no es eso. Esto sí fuera uniformemente. Esto queda de este estilo. ¿Ya? Para el corte. Entonces, sí, sería uniforme, baja y después ya, estoy bien. Los máximos cortes, que en realidad ocurren como en los bordes en este caso las grietas son algo de este estilo, son inclinadas. ¿Ya? Y aquí también. Obviamente esta grieta después si se sigue extendiendo se vuelve un poco más plano, por ejemplo sería como algo de este estilo. Ya, entonces la principal deformación, el principal daño del corte están en los costados, en este caso al menos, ¿ya? O donde los cortes son máximos. Otra de las cosas que ocurren, si se fijan, bueno, lo debería haber exagerado un poquito más. El corte máximo no ocurre justo en el borde, salvo algunos elementos bien puntuales, pero siempre ocurre a una distancia de D. ¿Ya? ¿Y se acuerdan ustedes lo que hemos visto que es el D? En la altura útil a donde está el centro de gravedad de la barra o del refuerzo. ¿Ya? Entonces desde ahí aproximadamente se considera que empieza a ocurrir el corte o la grieta de corte. ¿Ya? Digamos que si bien aquí hay harto trabajo de investigación y prácticamente casi todas las ecuaciones o todo lo que hablamos de corte ha sido netamente por un trabajo más de investigación, ¿ya? O sea, como teoría o deducción de fórmulas ha sido como bien complejo o no logran describir bien como los estados, ¿ya? Entonces, entre un montón de ensayos, de hecho el tipo que hizo un poco las ecuaciones, que no me acuerdo si fue el Nissan o alguno de estos viejos bien famosos, hizo alrededor de como 1000 ensayos de corte, ¿ya? Entonces, para que se den un poco la idea de dónde vienen como las ecuaciones. Entonces, es mucho más experimental que en el caso de flexión, ¿ya? No voy a andar mucho aquí como en la deducción de esto porque hay que meterse sólido y tiene un montón de ecuaciones y eso sí que en realidad es netamente mamario, a diferencia de lo que vimos en flexión. Insisto que han tratado de demostrar esto de las mejores formas posibles, ya con todo este tema del elemento interno y cómo vienen aquí con las direcciones principales, pero no aporta mucho. Entonces en realidad yo esto como que de verdad que lo salto porque no tiene mucho sentido. Aquí viene un poquito lo que ya les explicaba, que son las trayectorias de las tensiones, cómo se van moviendo en los cortes. Entonces, se fijan, aparece un poco más separado del apoyo, y esto más o menos crece bien rápido hasta que después se vuelve constante y ya no afecta mucho. Además que en este caso, si se fijan, al tener una tensión así en diagonal, el hormigón, claro, obviamente se va a abrir como en esta diagonal, pero una vez que llega como a esta planicie, entre comillas el hormigón se va a abrir, pero ya tengo armaduras, digamos, longitudinales.
¿Ya? En esta parte es el problema. ¿Cómo lo hacemos? Lo otro que constructivamente no es tan fácil colocar armaduras diagonales. ¿Ya? De hecho hay algunos métodos en que gente coloca, no sé, pues, el refuerzo, pensando que esto es más largo, viene el refuerzo longitudinal y aquí le hace un quiebre y lo pasa así como en diagonal hacia arriba. Tampoco lo he visto mucho en la práctica porque es muy raro hacerlo. De hecho está como bien asumido ya que esto le colocamos estribos. Los estribos era lo que yo les decía, que son como estas barritas cuadraditas que van cada cierta distancia. Y estos estribos, de alguna forma, como el espaciamiento es tan pequeño, la grieta en vez de hacer como esta diagonal, sube como por el estribo. Entonces automáticamente empiezan a desaparecer. Ya, un poquito ya lo que le estaba diciendo del tema de los diagramas. Ahora ya, por ejemplo, no solamente vamos a trabajar con el de momento, esto lo debéis actualizar y dibujarlo al revés. Pero dejémoslo así como está. Y aparecen los cortes, ya sea por una carga puntual o uniformemente distribuido. Aquí se nota más, por ejemplo, en este, donde el momento es máximo, el corte es cero. Y donde los momentos son cero, los cortes son máximos. ¿Ya? Aquí igual ocurre más o menos parecido, pero aquí en medio podría ocurrir como la duda por un tema de que aquí sí igual tengo como los máximos, pero paso como por el punto de inflexión. Lo mismo ocurre si fuera un elemento continuo, ¿ya? Donde los momentos son cero, tengo los cortes máximos, y aquí justo en el apoyo también ocurre como este punto de inflexión, que también tengo como los cortes máximos. Ya, pero eso es como parte de la teoría. Estaba mirando esta imagen y está como re buena para preguntarla de repente, no sé si en alguna solemne o quizás incluso en un examen de grado. Como diferenciar los tipos de grietas, ¿ya? Entonces las grietas de corte son lo que les decía que van en diagonal, mientras que la grieta de flexión siempre aparecen más al medio, digamos, obviamente, y son más verticales, ¿ya? Y aquí hay como una grieta como combinada, ¿ya? Entonces como que entre que sube vertical, que es por flexión, y después el corte. ¿Ya? Obviamente eso acelera, digamos, la degradación del elemento. Y aquí viene lo que yo les decía, que colocamos este tipo de refuerzos que se llaman estribos, donde básicamente este es el más común, que es el típico como cerradito, básicamente la barra la cerran completa. Y de aquí vienen algunas opciones. ¿Ya? Por ejemplo, este prácticamente está en desuso por un tema de que lo que les decía. Después del terremoto del 2010 cambió un poquito la normativa y empezaron a hacer este tema del confinamiento donde las barras las doblan hacia el interior y se queda como atrapado. Entonces cuando esto se aplasta, no se abre el estribo. Prácticamente aquí es como que no hubiésemos puesto ninguno. ¿Ya? Obviamente este cerrado es mucho mejor. Este tampoco está como muy amarrando esto, ¿ya? Porque los elementos aquí esta barra pues hice hacia los costados. Entonces lo más típico es ocupar este, o bueno, también podría ser alguno de estos dos. ¿Ya? En lo particular siempre se trabaja más con el cerrado. Otra de las cosas, termino, si quieren lo notan por ahí, uno normalmente cuando habla de estribos, habla también de los ramales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir los ramales? Que son, como dice su palabra, como un árbol, son las ramas. Entonces tengo una rama y una segunda rama. ¿Ya? Aquí quiero llegar a eso, cuando calculemos como el aporte del acero, básicamente si ustedes lo piensan, yo digo ya, ¿cuánto acero estoy aportando aquí? Entonces no es que sea un estribo, sino que en realidad son dos barras, son dos áreas. Entonces cuando uno calcula como el área del estribo, uno le coloca dos veces diámetro al cuadrado partido en cuatro, ¿ya? Que es el área de la barra, obviamente, y por dos veces porque son dos ramas, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque pudiese ser que de repente por requisito, no sé, hay exceso de corte y hay poco espacio, entonces uno lo que hace es colocar estribos dobles. Entonces uno a veces le coloca así como dos, o podría colocar así como uno en diagonal, cruzado. Entonces además en columna, pero pudiesen haber más estribos en la pura sección. Entonces en realidad aquí, a medida que yo voy poniendo más estribos, por ejemplo, si llevo un corte, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Entonces aquí en realidad son 6 barras por el área. ¿Ya? Vamos a ver también esto, porque creo que en la solemne lo pregunté, de hecho. ¿Ya? O sea, ahora que pusieran como doble estribo, lo que significaba que el área era 4 veces. Entonces, como un punto importante para que no lo olviden. ¿Ya? Si tienen dudas, obviamente lo van preguntando. ¿Ya? Y aquí era lo que les mencionaba. En algunos casos se pudiese hacer como este tipo de refuerzo en diagonal, aunque no lo recomiendan mucho por lo mismo, porque aquí
hormigonar esto, doblarlo, empieza a complicar un poquito como la construcción. Siempre es más limpio tener las barras superiores, inferiores y ir colocándola con los estribos. Es súper ordenado y no hay problema. ¿Ya? Aquí viene un poquito ya como las deducciones, que era lo que les explicaba. Obviamente aquí se extiende, digamos, la grieta y un poquito cómo van los esfuerzos, donde se fijan, seguimos manteniendo como las compresiones que dan en la parte alta, las tracciones en la parte de abajo, y de aquí vienen las deducciones de las diagonales, donde tiene un aporte tanto del hormigón como del acero. ¿Ya? Otra de las cosas acá. Entonces, se fijan, en este caso, nuevamente tenemos que siempre chequear una capacidad nominal o de resistente de la sección, ya en este caso el corte, con su factor de reducción. Ya en este caso vamos a usar siempre el 0,025. Aquí no hay que meterse en un gráfico ni nada para ver cuánto lo vale en sí. ¿Ya? Y eso tiene que ser mayor o igual a la hélice de acero. Y el corte nominal está compuesto por un aporte del hormigón, ¿ya? Y un aporte de los estribos, ¿ya? Para el hormigón tenemos dos expresiones. De hecho, me voy a saltar un poco, pero por lo regular, o si se fijan en el formulario del semestre anterior, yo entregaba esta hoja, o creo que para la solar la entregué, donde aquí, por ejemplo, vienen como la fórmula simplificada, que normalmente jugamos esta, y una fórmula como sofisticada sale aquí, pero es la completa. Ya aquí vienen aquí como los aportes del corte y del momento. ¿Ya? Y esto depende de cada caso, si va con tracción, si va con flexo-compresión, etc. Aquí quiero llegar. Por lo regular uno ocupa esta ecuación, ¿ya? Que es 0,17, raíz de FC' B por D. ¿Ya? Y eso es el aporte del hormigón. Este 0,17 es lo mismo, o el detallado entre comillas, igual a un sexto. Ya si ustedes hacen 1 dividido en 6 va a ser 17 y un montón de decimales más. ¿Ya? Lo anoto porque después van a ver que el número empieza a cambiar aquí un poco. ¿Ya? Y si quisiéramos usar la expresión completa, básicamente es este término, si es que es un poquito más chico que el de acá, pero en este caso sí tengo un aporte que va a depender del corte que se esté actuando, el momento y la altura de la sección. ¿Ya? Eso por una densidad o una cuantía, mejor dicho. Y tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? Esta ecuación probablemente los que se dediquen a trabajar como en el área así como de edificios la van a ocupar. Ya, porque obviamente ahí los tipos le sacan la punta al lápiz y todo lo que pueden para ahorrar todo el material posible. ¿Ya? En general, y de hecho en mis casi 8 o 9 años de experiencia siempre he ocupado esto. ¿Ya? Porque son estructuras más pequeñas. Salvo cuando estoy trabajando en un edificio allá en el sur, sí tuve que ocupar esto. Tuve que escribir el corcho gigante y total el Excel lo hace automático. ¿Ya? De acá se van a dar cuenta que la capacidad o el aporte, en este caso, del acero depende del área del estribo que estamos colocando. En este caso el área del estribo era lo que les decía, eran 2 ramales para un estribo simple, y si hubiésemos puesto más aquí el área empieza a crecer. Pues la afluencia de esto y el D en ese, la cantidad de estribos que hay. En realidad lo podrían ustedes también pillar esto como un N. Ya, como número de estribos. ¿Ya? Si yo devuelvo acá, si se fijan, aquí yo cuando hago el D, bueno, obviamente esto es D, y acá también es D. ¿Ya? Básicamente lo que yo cuando hago D en S, por ejemplo, bueno, puedo replicar acá el D. Lo que yo estoy viendo es cuántos, al hacer la división, cuántos de estos estribos están entrando en esta sección. ¿Ya? Saca como una cuantía, por así llamarlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este fuera el D, aquí estarían entrando 4 estribos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá en el término, sería similar a haber puesto, en realidad tengo 4 estribos por la área, que en realidad sería multiplicar los ramales que están quedando por la afluencia. Y ahí tengo como todo el aporte en acero que tengo. ¿Ya? Esto va a quedar súper claro cuando lo veamos en el ejercicio, ¿ya? Por ahora es como pura materia. Hay unos requisitos que es el límite de cuánto te puede aportar el acero.
Ya en este caso tiene que ser menor o igual a 4 veces el B sub C. ¿Ya? Y aquí por eso quería escribir esto, porque si ustedes recuerdan, el B sub C está anotado como un sexto de la raíz de FC' B por D. ¿Ya? Obviamente si yo multiplico acá, va a dar 4 sextos o el equivalente que es 2 tercios. ¿Cierto? Que aproximadamente eso es 0,66. Raíz de FC' B por D. ¿Ya? Se van a dar cuenta porque más adelante aparece como con ese término. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce este límite? Acá si se fijan aparece el 5 sexto. ¿Qué significa esto? Si recordarán, el B nominal es igual a B compresión más el B del aporte del acero. ¿Ya? Y si yo estoy diciendo que este yo lo puedo aproximar como 4 sextos de la raíz de FC' B por D, y este vale 1 sexto FC' B por D. Entonces si lo sumo aparece el 5 sexto que está indicando ahí. ¿Ya? Este es como en el estado límite, como colocando la máxima cantidad de estribos que puedo poner. ¿Ya? Que es lo que aparece acá. Por lo regular casi nunca se ocupa eso, pero es bueno que lo sepan porque cuando no se cumplen estos criterios, en particular el de las 4 veces el B sub C, hay que cambiar la sección o mejorar el hormigón derechamente. ¿Ya? Entonces en este caso el reactivo, al igual que cuando vimos en flexión, tiene una armadura mínima o también traducido como un espaciamiento máximo. Aquí es un poquito al revés, es como paradójico, pero estábamos acostumbrados cuando hablábamos como de armadura mínima, hay que colocar la mínima cantidad de barras. ¿Ya? Aquí como que el concepto pasa a ser al revés por un tema de que es el espaciamiento. ¿Ya? Si yo quiero poner la mínima cantidad de estribos, tienen que pensar si tengo una viga de aquí hasta el fondo, y quiero colocar la mínima cantidad de estribos, entonces voy a poner, no sé, uno aquí, uno al medio y uno allá. ¿Ya? Entonces tengo mucho espaciamiento entre los estribos que estoy colocando. ¿Ya? Entonces en este caso, cuando yo veo aquí, por ejemplo, si el aporte del acero es menor a este límite, básicamente lo máximo que yo lo puedo distanciar es de medio y con un máximo de 600 milímetros, y si no se cumple lo tengo que reducir a la mitad, hasta 300 milímetros. ¿Ya? Hay como un doble chequeo. ¿Ya? Entonces ese es un caso, y el otro caso era el que mencionaba acá atrás, donde el aporte tiene que ser menor a 4 veces el aporte del hormigón. ¿Ya? Entonces cuando esto no se cumple, derechamente ustedes tienen que colocar no se cumple, tengo que cambiar o la sección, aumentarla para que tenga más corte, o ponerle un hormigón mejor. ¿Ya? Aquí un poquito en realidad como parte de la historia, yo debes aquí haber actualizado con la serie del 2019, pero el factor de corte no ha cambiado. Entonces se fijan, entre el 95 y 10 años después, hicieron un factor un poquito más conservador. ¿Ya? También lo que ya les mencionaba un poco, le estaba adelantando, es la distancia de D. Es súper importante esto porque cuando normalmente preguntamos esto en los ejercicios, calculen el corte último en los apoyos, pero no le calculan el corte como a una distancia de D porque es un poquito más chico. Entonces se vuelve conservador y empieza a reducir un poco el esfuerzo. Entonces en apoyos normales, si te fijan, el corte máximo va a pasar un poquito más lejos del apoyo. Y en este caso, bueno, aquí un nudo gigante, pero lo mismo. Son los casos, por ejemplo, cuando tengan una losa así como colgando, el corte se calcularía como el máximo, ya no tiene como una distancia de. Y en este, cuando la carga, claro, cuando la carga puntual está muy cerca del apoyo. ¿Ya? Aquí también tendría que yo calcular como el corte directo y no a una distancia de. ¿Ya? Pero estos son casos puntuales y prácticamente uno no los ve. O no los debiésemos ver como en evaluación. ¿Ya? Aquí ya es lo que les mencionaba. Cuando tenemos, por ejemplo, tienen que pensar que acá el ejercicio que yo les mostré, o el ejemplo, tiene una carga central y la viga está trabajando a flexión pura, ¿ya? No tiene ningún otro tipo de esfuerzo. Sin embargo, tengo tanto daño por flexión como por corte.
Entonces por eso de aquí viene como ya, ¿qué pasa si tengo flexión pura? Ocupo esta ecuación o puedo ocupar la ecuación, digamos, completa. Y obviamente aumenta un poquito la capacidad, pero no vamos a entrar tanto en detalle. ¿Qué pasa si a este mismo elemento le hubiese colocado una carga en compresión? Si se fijan, en la parte simplificada, tengo prácticamente la misma ecuación, ya con la diferencia que hay que aparece un término, ya que va a ser la carga que le estoy metiendo de compresión en el área de la sección. Y en este caso, si ustedes lo piensan, el comportamiento está mejorando porque ahora tengo más resistencia a la compresión, ¿ya? Lo cual tiene sentido, si lo mismo trabaja súper eficiente. Y esto al comprimirlo, entre comillas, esto como que se va a estirar y obviamente la grieta se achica, ¿ya? Entonces, de ahí que viene que uno en realidad cuando diseña una viga, más allá de que efectivamente pudiese tener compresión, uno no la considera porque termina como subestimando lo que te está aportando el hormigón. Entonces uno lo castiga y trabaja como con esto, directo. Eso como en la práctica. Y obviamente aquí con la compresión también ocurre este término gigante, pero aquí tiene como más restricciones. Ahora por eso le digo, como que aquí se empieza a complejizar un poco, pero por eso que uno no lo ocupa mucho como en el diario de diseño, salvo en edificios, que aquí van a tener que tener programadas todas estas cosas. Y finalmente tenemos un último caso en que esto mismo, pero yo aquí le hubiese puesto atracción. ¿Ya? En este caso, al yo traccionarlo, empiezo a gritar el hormigón más rápido, y eso significa que en un caso simple no voy a tener aporte del hormigón y prácticamente todo lo que sea corte lo va a tener que resistir los estribos. ¿Ya? Ahora, si se fijan aquí, por ejemplo, donde más se nota las ventajas de ocupar como esta fórmula completa, porque acá sí suma un poquito de término o componente a la compresión, ¿ya? O del hormigón, mejor dicho, ¿ya? Y obviamente eso tiene que ser mayor que 0. En este caso aquí una recta, porque el N1 como es tracción, entra con un signo negativo. ¿Ya? Entonces mientras esto no se vuelva a 0 o menor que 0, está aportando un poquito en el término como de corte nominal, pero bastante poco. ¿Ya? Por eso que en lo simplificado uno le coloca que es 0. ¿Ya? Finalmente, otro de los requisitos, o el que uno ve entre comillas, es este. Y este sí que anótenlo, porque lo van a ocupar toda la vida los que se dedican al diseño. Básicamente lo que te dice es que si el aporte al hormigón, ¿cierto? El 0,17 de raíz de C' B por D, reducido por los 0,75, y eso reducido en realidad aquí como dividido por 2, si esta resistencia es mayor al corte último, básicamente tú no es necesario ponerle estribo, ¿ya? No hay que hacer ni un cálculo. En este caso uno igual, lo que yo siempre les menciono, constructivamente uno igual le coloca un estribo por un tema de que las barras no se desordenen, ¿ya? Pero ya cumpliendo esto, no es necesario armar. En caso contrario, si les da que la mitad de la resistencia del hormigón, reducido de todo, es menor al corte último, sí o sí hay que colocar estribo, ¿ya? Y aquí bueno, viene como una excepción que es cuando tienen losas, las losas no se arman con estribo, las zapatas tampoco, y vigas pequeñas, que esto podrían ser como de alguna casa, pudiese de repente este límite no cumplir, ¿ya? Pero, insisto, uno igual siempre termina colocando el estribo por un tema del arma, ¿ya? Aquí viene el corte máximo, que era lo que ya les mencionaba, el 5 sexto que queda, no, el 4 sexto que queda, esto es lo mismo que haber escrito BS menor o igual a 4BC, ¿ya? Y si no cumple, aquí mismo aparece, en caso contrario, si no lo cumple, aumentar la sección o la capacidad del hormigón, ¿ya? Ya que esto limita el tamaño excesivo de la fisura y previene la falla de compresión de la diagonal, es decir, que esto no explote la viga. Y aquí un poco de los espaciamientos, va a depender en cuál de los rangos quedo, como para tener el espaciamiento máximo o, dicho de otra manera, en la armadura mínima que le estoy colocando de los estribos. ¿Ya? Yo sé que puede ser que estoy hablando así en chino, pero lo vamos a ver al tiro. Tener cuenta que, similar a lo que ya hemos visto en flexión, corte también tiene su propio procedimiento y es muy, muy mecánico. Acá.
Ya, si se fijan, ¿alguien ha mirado este control? Sí. Sí. Este es el control del semestre anterior, donde, si se fijan, y también va a entrar muy similar, vamos a decir, considera un sistema de vigas que pasea a 4 metros entre ellas. No sé si aquí, sí, de hecho, creo que pusimos un dibujo. No sé, disculpe, ¿en el control se puede llevar formulario? Sí, la idea es que pueden, por ejemplo, este mismo si quieren lo imprimen y por la parte de atrás le pueden anotar el procedimiento o ahí mismo donde ustedes quieran. Pero no, las tablas y todo eso lo va a dar usted. Lo que pasa es que acá de las tablas lo que ocuparía sería, bueno, estas dos tablas en realidad. Entonces si imprimís como esta hoja y por el otro lado le escribís como tu paso a paso, tenés prácticamente todo porque aquí tenía el fee, dependiendo si que hay en algún rango. De acá podéis calcular las cuantías máximas y de acá podéis tener también los diámetros según el arceno que calcules, así podéis meterte rápidamente aquí para ver cuántas son las barras. Y de ahí no ocuparíais prácticamente nada más. El beta 1, bueno, en realidad va a depender si es que tenemos un hormigón de mayor calidad. Aquí tenemos la cuantía de balance, que en realidad está tabulado. Quizás podría eliminarse, puede ser. Y, bueno, este es el otro procedimiento, el que está acá anotado, pero si no nos sirve, van a trabajar con este directo. Y no sé qué más hay. Y está el corte, pero como no les voy a preguntar corte, no tiene mucho sentido. Entonces, o pueden ocupar esto, o háganse ustedes de repente una hojita, no hay problema. Ahora, en la misma oración, si es que alguien no tiene las tablas, le puedo decir al Matías que lo proyecte. ¿Cachai? Tampoco sería tan complejo para que lo miren en la pantalla. Entonces, en este caso, yo creo que aquí nos faltó un dibujito, pero básicamente dicen considerar el sistema de vigas X espacial, ¿ya? O sea, estábamos hablando de una suerte de losa con vigas. Que entre ellas estaban espaciadas 4 metros. Y eso, bueno, hasta el infinito vaya. Eso. ¿Ya? Las cuales cumplirán la función de tener una terraza de un centro comercial, bla bla bla. Las vigas tienen una dimensión de 20 por 50. O bueno, que aquí cuando uno escribe en esta notación en centímetros. En bola ISO, ya con una luz de 4 metros. Es decir, esto es como la vista en planta. Y hacia acá atrás en realidad está como el edificio. ¿Ya? O sea, básicamente lo que les dice es que como está en bola ISO, tienen eso. ¿Ya? Y esa luz del bola ISO es de 4 metros. ¿Ya? Y este es como el ancho. O el X espaciado. ¿Ya? Entonces, se consulta usted como futuro ingeniero calculista, duda, dada la preocupación del mandante para sostener una carga muerta de 100 kilos, ya considera el peso propio de la viga, así como la carga viva de uso, 250 kilos. Aquí incluso, debe haberlo corregido, ya le he puesto, ya considera tanto el peso propio de la viga como de la losa. ¿Ya? Claro, porque como todo lo que está aquí arriba. En este caso, yo le dije que el primer paso siempre es, como paso 1, conocer las áreas tributarias. Tributarias. Sorry que escribía rápido, pero como van a demorar mucho. Entonces sabemos que